Bueno, entonces vamos a hablar con quién es Miguel Rojas. Es un artista plástico egresado de los Andes. Empezó a trabajar en el Ministerio de Cultura desde sus inicios. Se fue a los Estados Unidos y queremos que nos cuente más o menos. Y ya se volvió muy importante, demasiado importante. Y queremos que nos cuente, primero que todo, cómo fueron esos inicios en el Ministerio de Cultura. Después le estaremos preguntando sobre su vida actual, sus logros, que han sido enormes. Es director de un festival de cine latinoamericano, tiene 80 maestrías y 80 PhD. Pero bueno, por lo pronto empecemos por lo primero, que es lo primero. Muchísimas gracias, Miki, de verdad es un placer estar contigo, como en el pasado, sentados, charlando informalmente sobre lo que hacemos. Y recordaba con otros colegas y amigos en esta corta visita a Colombia que hace 20 años exactamente, el 7 de agosto del año 1997, se sancionó la Ley General de Cultura, que fue resultado en parte de la implementación de la Constitución Política del 91. ¿Y qué es lo más importante de la Constitución Política del 91? Es que refundó el país. Dejamos de ser un país conectado a esa idea del siglo XIX, bajo la Iglesia, un país católico, apostólico, romano, con una sola lengua, el español, y con una sola cultura, que es la cultura europea, y nos refundamos como país y nos dimos cuenta que había que reconocer el país diverso del que somos, un país que no solamente está representado en sus centros urbanos, sino que está presente en la multiplicidad étnica y cultural, lingüística y religiosa del territorio. Entonces, pensando sobre eso, dije, hombre, qué mejor oportunidad que escribir un poco sobre esa historia de la política cultural colombiana que nace a partir de esa Constitución del 91. Y es una política que nos presenta de una manera distinta. ¿Cómo funciona esa política cultural? Esa política cultural se construye inicialmente bajo un proyecto que de hecho se presentó aquí en Corferias en el año 1994. Ese proyecto se llamaba CREA, una expedición por la cultura colombiana. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda. CREA fue un evento muy lindo que lo que hizo fue viajar por todo el país a recoger las expresiones de la cultura popular. Y después de ese primer viaje, que duró entre 1992 y 1994, se trajo a Corferias y se montó un salón de arte popular que presentaba simultáneamente a lo que en ese momento se conocía y hoy se conoce todavía como el Salón Nacional de Artistas, a los artistas populares de Colombia. Entonces teníamos al Salón Nacional de Artistas en uno de los pabellones de Corferias, que era más o menos por acá, y al lado estaba CREA, el Salón de Arte Popular, y puso a discutir o a conversar o a debatir esas dos dimensiones. Un arte que estaba conectado con esa idea de las bellas artes, del arte del siglo XIX, que luego se conecta con el modernismo y el arte europeo y luego el arte americano y lo que se llama la corriente principal del arte. Los artistas que salen egresados de nuestras universidades o que viajan a Europa o a Estados Unidos a formarse como artistas y que se convierten en los artistas colombianos reconocidos, que hacen parte de los museos, de las galerías, de los circuitos de arte. Y al lado estaban los artistas populares, aquellos que trabajan en sus talleres, en sus pueblos o en las pequeñas ciudades, contando lo que hace el país desde adentro, de donde salen las famosas chivas, de donde están todas estas articulaciones entre la artesanía, que son objetos de uso cotidiano,
y llevados a un estado de lo cultural, y era encontrar esas dos visiones de mundo. Y entonces encontrar una salida para que esos dos mundos, esas dos Colombias que teníamos antes de la Constitución del 91 se dieran. ¿Y eso cómo se dio? Pues gracias a esas expediciones por la cultura colombiana, múltiples encuentros con cultores del país. Esto no fue solamente hacia el arte, las artes plásticas o las artes visuales, la danza, la música, la cuentería, o sea, múltiples dimensiones del ser cultural nacional, y construir una política a partir de eso, una política que emanara del país. Así se construyó el Proyecto General de Cultura, que, como les decía, hace 20 años se sancionó después de una batalla gigante en el Congreso, y se constituyó, gracias a esa Ley General de Cultura, lo que se llama hoy el Ministerio de Cultura, que fue muy significativo porque era elevar la cultura al nivel de las otras, digamos, instancias importantes del Estado. El Ministerio de Cultura y su ministro y su gente se sentaban a la misma mesa que el ministro de Finanzas, o el ministro de Transporte, o el ministro de Desarrollo, a hablar de país, de un país que era distinto a partir de la Constitución del 91. Entonces este libro cuenta un poquito esa historia desde las artes visuales. Bueno, Miguel, tú hiciste cuántos salones nacionales y cuántas etapas de salones regionales. Yo estuve desde el año 96, los quintos salones regionales, 36 salón nacional, séptimos salones regionales, 37 salón nacional, octavos salones regionales, y luego todo el proyecto de revisión del Salón Nacional y el proyecto Pentágono. De que no logramos completar los proyectos de país que nos proponemos, que siempre estamos arrancando y que la cosa parece que no funciona bien. Entonces, por ejemplo, hay un par de ejemplos que se los voy a dar rápidamente. Entonces, hay ejemplo de una artista bogotana, que se llama María Elvira Escayón, que por allá en el año 96, gracias a una de estas políticas culturales, participa en un evento que se llama el Salón Regional de Artistas de Bogotá, que se decidió hacer en la Estación de la Sabana, ese edificio hermoso que está allá en la calle 13, un edificio patrimonial, pero que es un edificio que está abandonado, es un edificio que está congelado en el tiempo. Entonces, esta mujer, esta artista, María Elvira Escayón, va a participar en este evento, y como tantos otros artistas visita este edificio maravilloso, y este edificio parece un fantasma. Es un edificio que al parecer algo sucedió muy particular. Es como si estuviéramos todos en Corferias hoy y de repente hay una alarma y dicen: evacúen, nos vamos en este instante, y dejamos todo abandonado. Esa era la manera como encontramos ese edificio patrimonial, esa Estación de la Sabana, congelada en el tiempo, como si todo el mundo hubiera salido corriendo, y quedaban los papeles sobre los escritorios, los bolígrafos en el piso, las sillas de lo que antes había sido un lugar lleno de vida, completamente velados por una pátina de polvo, por la humedad y los hongos en las paredes. Y así estos artistas bogotanos encontraron este edificio, y María Elvira Escayón lo que decidió hacer fue poner un gran vidrio para impedir la entrada, pero para que los observadores, como a través de una ventana, vieran ese desastre, o vieran ese fantasma, tuvieran la experiencia de ese momento. Un momento que de alguna manera habla de un proyecto inconcluso, que es el proyecto de la nación colombiana, y que a través de la visión de artistas podemos verlo de una manera distinta. Así arranca el Ministerio de Cultura, pensando un país que no ha logrado completar su proyecto de nación, un país que se tiene que ver diferente, no solamente desde los centros urbanos, sino de esas múltiples Colombias, esas múltiples culturas. Y entonces arrancó unos circuitos muy interesantes de salones regionales que deberían, de alguna manera,
representar al país cultural desde las artes, ¿cierto? Enmarcados en esa voluntad de la Constitución del 91 de ser un país democrático. Pero entonces lo que nos toca es instrumentalizar esa nueva política cultural descentralizada, esa política cultural que tiene que reconocer al país como es. Y entonces nos vemos enfrentados a la corriente principal. Siempre ha habido millones de debates tanto arte existe y el Salón Nacional de Artistas ha sido un espacio de múltiples debates. Lo que teníamos que hacer nosotros como misión de esa, digamos, primera generación de agentes culturales del Ministerio de Cultura era implementar la política como existía, como venía del pueblo, como se había concretado a través de los procesos de expedición de cultura colombiana, que son problemáticos, pero bueno, y tratar de implementarla democráticamente. Entonces nos vemos enfrentados a hacer un evento, salones regionales para Salón Nacional entre el 96 al 98, y los decidimos hacer absolutamente democráticos y transparentes. Abrimos múltiples convocatorias en el país, construimos equipos de selección mixtos entre locales, nacionales e internacionales para que le dieran miradas a esas producciones, se hicieran procesos de juzgamiento abiertos y participativos, montajes de exposiciones participativas también en muchos lugares, porque además estábamos celebrando en uno de esos momentos, en el año 96, el Año Nacional del Patrimonio. Entonces se decidió que utilizáramos las infraestructuras patrimoniales para que estos cultores pudieran mostrar su trabajo. Y entonces hicimos un proceso democrático que terminó en un Salón Nacional de Artistas que se montó aquí en Corferias, y que para la gran crítica nacional fue un fracaso, porque eso no es el arte, esa no es la corriente principal. ¿Dónde están los grandes nombres del arte del país? ¿Dónde está la calidad? Eso fue un momento bien particular e interesante, si te acuerdas bien. Perfecto. Eso simultáneamente se está dando en el gran momento neoliberalizador del país. Si ustedes recuerdan bien, la Constitución del 91 es sancionada bajo el gobierno de Gaviria. Y se cuenta popularmente, o se entiende popularmente, que Gaviria es el presidente que liberalizó los mercados, que neoliberalizó la economía del país, que con él entramos al Estado neoliberal. No es cierto, o sea, el proyecto neoliberal es un poco más largo, sí se concreta con el periodo presidencial de Gaviria, pero una cosa muy interesante es que hay un proceso simultáneo de deindustrialización y de decrecimiento económico que pasa en los 90, que va a llegar a su punto de inflexión en el momento en el que Colombia decrece 0.4% del Producto Interno Bruto en el año 1999. 2 años después de la creación del Ministerio de Cultura, unos años después, 6 años después de la constitución política, o sea, hay una crisis económica como no la hemos vivido desde la crisis de la Gran Depresión de 1929, 30 y 31. Cuando nos estamos reinventando la cultura del país diversa a través de la Ley de Cultura y el Ministerio de Cultura, simultáneamente tocamos fondo económico. Entonces, ahí hay una gran contravención, ahí hay un gran problema. O sea, no hay inversión posible, no hay dinero para implementar esta política. Va a haber una gran crisis. Y es la crisis que nos lleva a otro momento de la historia del arte colombiano. Yo te quiero hacer una pregunta que tú no has tocado el tema ni en el libro, ni conmigo, ni con Andrés. Tú iniciaste, o sea, el primer ejercicio de investigación curatorial lo hiciste tú en el año 1998 con el proyecto Pentágono. Exactamente. Fue un proyecto muy riesgoso, muy criticado,
en ese momento, pero hoy día es modelo a seguir en todas las generaciones nuevas. ¿Nos puedes contar un poquitico de eso, Miguel? Claro que sí. De hecho, para allá iba, o sea, en el momento o sea, en un momento muy interesante de mucha energía del sector cultural, entramos en un momento de gran crisis cultural, ¿cierto? Porque es el momento que finalmente la cultura del país comparte el discurso de lo nacional, pero es el momento en que entramos en una crisis, ¿cierto? Entonces ya no hay inversión posible, la inversión cae. Tenemos que reinventarnos el proyecto, o sea, no podemos sostener este proyecto democrático en el ejercicio de esos salones, de ese ciclo 96-98, porque simplemente no hay inversión, no hay dinero para hacerlo. Y nos damos cuenta de otra cosa, es que no nos hemos contado la historia de una manera crítica y seria, académicamente hablando, que tenemos historias de la corriente principal de la cultura colombiana, siempre escritas bogocéntricamente, y no nos reconocemos en esa diversidad, así que decidimos con los pocos recursos que teníamos optar por una opción distinta, una opción pedagógica por un lado, y entonces decidimos hacer un gran evento pedagógico que popularizara la historia del arte moderno colombiano. ¿Y qué hicimos? Hicimos un tiraje muy grande de postales, grandísimo, que le repartimos al país a través de los circuitos culturales, centros culturales. Hicimos varios encuentros de escuelas de arte que también pretendían un proceso de profesionalización de la práctica y de la enseñanza artística, etc. Y este evento se confundió como un salón nacional pobre, pero lo que pretendíamos era compartir pedagógicamente a través de imágenes y pequeñas reseñas la historia del arte moderno colombiano, y la historia del arte moderno colombiano estaba conectado al Salón Nacional de Artistas, 56 años después. Y luego hacer ejercicios de lectura de la historia hicimos 60 pequeñas exposiciones en todo el país, en la que invitábamos artistas de todas estas regiones, de todos estos pueblos, a jugar con esas imágenes y hacer reinterpretaciones de la historia, y tomarnos pequeños lugares, pequeños centros culturales, casas de cultura, algunas facultades de arte, algunos centros de enseñanza, algunos museos, por supuesto, también aquí en Bogotá lo hicimos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, e invitamos a cientos de artistas a hacer lecturas de la imagen que les parecía más significativa de la historia del arte colombiano. Y nos tacharon de demagogos, y nos tacharon de mercachiflis, y bueno, un montón de cosas. Esa fue una dimensión de esta reacción bueno, primero a un proceso de crisis de inversión en el sector cultural, pero segundo, de dinamización de la historia del arte colombiano, que nos llevaba al otro punto, que era que teníamos que escribir sobre arte de una manera distinta, no escribir solamente desde la crítica. De hecho, había una gran crisis de la crítica y una gran crisis de la escritura crítica cultural, y de la historia del arte. Entonces, abrir unas líneas de escritura de la historia, pero de escritura acción. O sea, no podríamos simplemente salir a escribir sobre el arte sin ver el arte. Entonces, en nuestros comités decidimos hacer 5 líneas en algo que se llamó, porque eran 5 líneas, y no eran 5 líneas, sino como 5 ángulos de una figura. Esa figura era el arte colombiano, entonces lo llamamos el proyecto Pentágono, una cosa geométrica allí, no realmente uniforme ni simétrica, sino asimétrica, en la que se le daban en equipos de investigadores la posibilidad de pensar 5 vertientes o 5 prácticas de la producción artística visual del país de manera histórica, que se fueran acompañadas de 5 exposiciones que revisaran esas 5 dimensiones. Una era la pintura y el dibujo, otra era la fotografía, otra era el diseño y la moda,
otra era el performance, el arte, las artes del cuerpo, y otra era el objetual o tridimensional. Y entonces 5 líneas de investigación que se presentarían en múltiples lugares del país, con 5 exposiciones que de alguna manera también habrían la posibilidad de verse de manera crítica, retrospectiva y académicamente sustentada, que abriría también las puertas a algo que se llamaba la curaduría en ese momento, que es una práctica de lectura de la producción cultural. Por problemas financieros logramos montar solamente 3 de esas exposiciones, hicieron circuito por museos y centros culturales del país. Entonces se volvió el proyecto Triángulo. Quedaron 2 fuera. Pudimos editar gracias a otra dimensión que apareció ahí, que fue muy interesante en términos estratégicos, y era que si bien el Ministerio de Cultura era un ente central dentro de la Constitución Política del 91 y dentro de la construcción orgánica del ministerio, se pretendía generar unos procesos descentralizadores. Eso implicaba que estas instituciones de centro debían ser replicadas tanto en lo departamental como en lo municipal. O sea, que la estructura orgánica de administración del país debía ser replicada, descentralizando efectivamente lo público. En lo cultural se hizo lo mismo. Era la Ley General de Cultura y teníamos entonces Ministerio de Cultura, instituciones y áreas. En lo departamental tendríamos lo mismo, Secretaría de Cultura, áreas. En lo municipal tendríamos lo mismo, ¿no? Centros municipales de cultura, y así se descentralizaría efectivamente la administración cultural y los recursos. Entonces lo que hacemos es empezar a tocar a los pequeños recursos que existen en lo departamental, en lo municipal, y empezar a generar procesos de solidaridad y asocio con ellos entre lo nacional y lo regional. Entonces esa es como la segunda etapa. En medio de la crisis tenemos que buscarle salidas, y esas salidas de alguna manera empezaron a darle voces a un montón de otros agentes culturales en las regiones, que han dinamizado bastante el trabajo que tú has venido haciendo en la última década y media en el ministerio, dándole ciertas autonomías y efectivamente otorgando la posibilidad de otros espacios de producción que también son reconocidos en el centro, con problemas, pero creo que de alguna manera ha funcionado. De este proyecto Triángulo sale un pequeño texto, un pequeño libro más o menos de este mismo tamaño, que se llamó el proyecto Pentágono, un poco más gruesito, sí, eran 5 investigaciones. Y de alguna manera se convirtió como en la piedra angular de una nueva práctica de lectura de la producción cultural en lo visual en Colombia, que son las curadurías. Y efectivamente también ha ayudado a impulsar procesos de profesionalización dentro de la enseñanza artística, que no solamente están conectadas a la producción artística, pero a la investigación artística, a la escritura del arte, a la gestión cultural, que hacían parte como de gran paquete de descentralizador y de actualización de prácticas conectadas al Ministerio de Cultura. Entonces por ahí va el asunto. Bueno, a raíz de eso pues se comienza a, ¿cómo diría yo?, a cambiar un poco lentamente el modelo del programa Salones de Artistas. Hoy en día, pues ya tú sabes, es prácticamente por curaduría. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que para responderte a la pregunta de la curaduría, yo creo que es una práctica muy importante y válida. Yo creo que dentro de los procesos de profesionalización de los cultores del país a cualquier nivel, en la danza, en la música, en el teatro, en las artes visuales, en la literatura, es muy importante tener múltiples agentes dentro de cada una de las disciplinas que tengan la capacidad de ver críticamente la producción, de dar cuenta de ella, tanto en el proxy, en el momento en el que están sucediendo, como en perspectiva histórica, que es
fundamental que tengamos esas posibilidades de lectura crítica del accionar, pero que no podemos construir espacios de poder dentro de ellos, ¿cierto? Que tienen que ser prácticas fluidas, críticas diversas y múltiples. Y en parte un poco está pasando a eso, que hay unas voces que se convierten en las hegemónicas y entonces que generan los determinantes de lo que es o lo que no es, y eso es lo que es complejo. Pero yo creo que hay muchísimos agentes y hay muchísimas nuevas voces emergentes que pueden dar cuenta de esas diversidades de maneras abiertas, y si el Ministerio de Cultura, a través de la política cultural, responde realmente a su misión, que es una misión democrática, todas esas voces tienen que estar presentes. Otra cosa es lo que pasa en ese proceso neoliberal, ¿cierto? Es un proceso en el que el Estado se hace pequeño y el mundo de lo privado se vuelve más relevante, ¿no? O sea, de hecho estamos en la tercera etapa del proceso neoliberal o postcapitalista en Colombia y en el planeta, de hecho. Entonces, bueno, ahí hay otras dimensiones de lo privado que está conectado al mercado. De hecho, pues Corferia se ha vuelto la casa de Arbo, de la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Eso tiene muchísimo sentido, pero eso no puede ir en detrimento de las políticas culturales democráticas y participativas, ni puede reemplazar esos espacios que buscan reconocer lo sensible en lo local, por establecer unas líneas de mercado que se terminen comiendo toda la producción. Ahí es donde hay que tener cuidado. Si esas voces, curadores, empiezan a jugar los dos juegos, tenemos problemas. Y en parte eso es lo que vemos. Y les voy a dar un ejemplo. A mí no me gusta llamar a las personas por su nombre cuando no están, pero pues bueno, yo creo que esta es una persona más allá de las personas. En esta expedición por la cultura colombiana en CREA, ¿cierto? Se crea el Gran Salón de la Cultura Popular. El último ciclo de esta expedición terminó en el 98. Se hizo un gran salón de arte popular al lado del Salón Nacional de Artistas de nuevo. Hay una fotografía en el libro, que la podrán ver y se los recomiendo. Pero muere, ese Salón de Arte Popular muere. El Salón de Arte Popular es recuperado en el año 2004 y es recuperado por la Fundación BAT. Ustedes saben qué es la Fundación BAT, qué es BAT, B-A-T, British American Tobacco. La Fundación BAT se vuelve la patrocinadora del arte popular colombiano y en el año 2004 lanza lo que para ellos, y está en el libro, no me recuerdo en qué página, dicen y hacemos por primera vez un salón de arte popular para reconocer la multiplicidad y diversidad del país. Y este salón de arte popular es organizado por la Fundación BAT, que lo hace gracias a un cambio de legislación en el Código Tributario en el año 2003. Hay un cambio de legislación o un ajuste al Código Tributario que dice, y parafraseo, está en el libro también, que si hay personas o instituciones no gubernamentales que aporten o donen al sector popular, al sector cultural en particular, pueden deducir eso de los impuestos. Entonces, desde ese momento, y esto no solamente la Fundación BAT, hay un montón de nuevas fundaciones en Colombia, gracias, eso es parte de la responsabilidad corporativa que tiene lo privado en devolverle a lo público. Pero a mí me parece un poco problemático que se los dejo a ustedes, o sea, no lo critico, pero no lo demonizo, que ahora es una fundación privada que tiene un mercado muy particular, es el mercado del cigarrillo, es un mercado de 2.2 billones de pesos al año, que es un mercado que está dirigido a crear consumidores, ¿cierto? O sea, si tú no vendes cigarrillos, pues, o sea, si eres una empresa que vende cigarrillos, pues tienes que venderlos, y ahora eres el patrocinador de la cultura popular colombiana y vas por todo el país diciendo que tú eres el patrocinador de la cultura popular colombiana. Efectivamente, ahora lo son. Y
pero la mirada de esa cultura popular está mediada por dos agentes. Un agente que es el gran curador colombiano histórico, ex curador por 25 años del Museo de Arte Moderno, que luego fue también director del área de artes del Ministerio de Cultura, que fue el director de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él es el curador desde el 2004 hasta hoy del Salón de Arte Popular y una antropóloga. Entonces para mí es bien particular que cuando esos discursos de lo público y lo privado se imbrican, hay problemas, hay conflictos de interés, ahí es lo que quiero decir. Y cuando hablamos de lo popular y de lo privado, pues tenemos que tener cuidado. Pero eso es lo que efectivamente nos ha traído este nuevo país. Es lo que nos ha traído un modelo neoliberal combinado con una constitución absolutamente maravillosa en letra y una ley de cultura que instrumentaliza desde la cultura esa constitución y que nos ha cambiado en 20 años. Somos un país distinto. Somos un país más inclusivo, pero al mismo tiempo somos un país que su proyecto no está terminado, y este libro habla de eso, de cómo terminar ese proyecto, o cómo por lo menos verlo críticamente desde la mirada de artistas del hoy. Si hay alguna pregunta, tenemos 5 minutos. Ya se me acabó. Por favor. Sí, ya. Agradecer pues esta convocatoria, ese nombre del Ministerio de Cultura de nuestro país, pero me quedan inquietudes de cara a nuestro proceso de paz hoy, y diría, ¿qué hay desde el Ministerio de Cultura para este proceso mismo? Porque yo sí creo que en el arte, en las artes, hay muchas posibilidades y grandes posibilidades de reconversión de muchas cosas, pero lo veo como muy ausente. No sé si es que desconozco la política que tiene el Ministerio. Gracias. Mira, a través de las artes y patrimonio se ha venido realizando una serie de proyectos que se iniciaron primero durante el proceso de paz, todavía no se había firmado, que se llamaba Expedición Sensorial en el Magdalena Medio. Es un proyecto transversal de las artes con patrimonio. Ahora, desde el año pasado, ese mismo programa se está realizando en todos los Montes de María, que es una zona muy violenta, es transversal, está música, danza. Estamos iniciando hasta ahora con artesanía y artes visuales, y abarca todos los municipios y las veredas de los Montes de María. Sí, creo que ahora que tú me lo dices, mucha gente no lo conoce, pero sí, nos hemos dedicado a trabajarlo y no a difundirlo. Y en ese caso sí estamos fallando.